Mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Estamos con el tema Los Reyes de Israel. Les damos la bienvenida a todos ustedes y también a nuestros hermanos y amigos que nos ven en la red. El Señor les bendiga. Un gusto conocerlos, escucharlos y verlos y también juntos poder estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos. Bienvenido a Isaac, a nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Mónica. También bienvenida a la familia Poma. Sí, la hermana Mónica también que está. Bienvenidos hermanos. Vamos a iniciar con una palabra de oración para que en este tiempo podamos tener la dirección del Señor y entender un poco más acerca de la palabra de Dios. Entonces, por favor, quiero pedirle a la hermana Mónica que nos dirija en oración. Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos tu santo nombre, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por un día de vida, de salud. Te doy gracias, Señor, por este día de trabajo también, de todos los hermanos que estamos en esta clase. Bendito Señor, que nos guíes, que nos bendigas, que podamos entender tu preciosa palabra, Señor Jesús, para poder seguir tus mandamientos. Bendito Dios. Gracias te doy, Señor. Te pido que me des el entendimiento para seguir continuando, Señor, en esta clase. Bendito Dios. Te doy gracias también, Señor, por el pastor que tiene paciencia, Señor, de estar ahí dándonos tu clase. Bendito Señor. Te ponemos, Señor, en esta noche en nuestras vidas, que nos sigas cuidando, bendiciéndonos, moldeándonos, Señor, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Te queremos pedir tu santa bendición en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Mónica. Bueno, mis hermanos, vamos a avanzar. Estamos ya en la sexta clase. En la sexta clase con este tema, los reyes de Israel. Y el día martes pasado tuvimos la primera evaluación con el propósito de fortalecer el conocimiento que debe ser creciente de la palabra. Vamos a continuar entonces con este tema precioso de los reyes de Israel, los reyes del pueblo de Dios llamado Israel. ¿Sí? Entonces, por favor, tomemos nuestra libreta, esfero, resaltador y vamos a escribir o anotar los temas importantes, palabras importantes que podamos luego estudiar, ¿ya? Y también, hermanos, pedirles de que pongamos mucha atención, ¿sí? El día de hoy les he enviado varios materiales al WhatsApp, fotos y también pequeños escritos acerca del tema que estamos viendo. Por favor, que los lean, que puedan meditar y puedan también analizar esos relatos que les comparto. La idea es poder fortalecer la enseñanza. Bien, hermanos, entonces vamos a ir analizando ahora desde Primera de Samuel y vamos a ir viendo cómo estos libros van desarrollando la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Entonces, les había compartido un texto clave. Habíamos visto, tenemos aquí, tenemos el texto clave. Y ahí tenemos Primera de Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. Entonces, por favor, que nos dé lectura Pastor Eladis.
No se escucha. Primera Samuel 16:7. Buenas noches, hermanos con todos. Bienvenidos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Samuel, 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ok, ya, este es el texto clave que hemos estado compartiendo y les hemos pedido de que nos memoricemos, ¿sí? Bueno, esencialmente, mis hermanos, esencialmente tenemos aquí una clave muy especial por la que se va desarrollando el libro de los Reyes. Dios no ve el corazón de la persona como lo ve una persona común, porque los mortales lo que vemos es el exterior, el estuche de la persona, pero el Señor mira totalmente el corazón de la persona, la esencia de la persona, su forma de pensar, cómo está su corazón, qué atesora en su corazón. Y la esencia del corazón es la esencia de la persona, el alma, su espíritu, su voluntad. Entonces, cuando Dios habla a Samuel y estaba a punto de ungir al segundo rey de Israel, le dice estas palabras, porque eh, ya había sido desechado de su plan el rey Saúl. Entonces Samuel, cuando va a escoger al que Dios iba a ungir, se dejó llevar por la apariencia de los hijos mayores de Isaí. Entonces ahí es donde le dice no. Y este principio es lo que se marca en toda la historia de Israel. Lo que Dios ve en un rey, lo que Dios ve en el pueblo, no es su apariencia externa, sino su corazón. Y es justamente eso lo que el Señor Jesucristo enseñó ya en su venida y luego los apóstoles. Por ejemplo, hay una frase que nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, o este pueblo me honra de labios para afuera. Entonces, la persona puede estar honrando a Dios, ofreciendo ofrendas, sacrificios, diezmos, haciendo mucha actividad en la obra de Dios, pero sin embargo, y eso es muy especial, ¿no? Al mismo tiempo puede estar tan lejos de Dios, pero obviamente para delante del mundo parece que estamos muy cerca de Él. Entonces no es así. Este principio que Dios establece lo va aplicando a todos los reyes de Israel, lo va aplicando a toditos, no solamente a Saúl, sino a todos los reyes de Israel, hasta Oseas, que fue el último rey del reino del norte, ¿sí? Y hasta Sedequías, que fue el último rey del reino del sur. Entonces todos fueron vistos con la misma lupa, y esa lupa es la vista, la forma de ver que hace Dios en la persona, ¿sí? Bueno, entonces vamos avanzando más y estamos ahora en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Bueno, vale recalcar, hermanos, que hoy tenemos el libro de Samuel en dos partes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y el nombre de estos dos libros
Bueno, viene de parte del profeta Samuel. Prácticamente el personaje principal en Primera de Samuel es el profeta Samuel. Entonces ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, en Primera de Samuel 1:20. Ahí tenemos, hermana Mónica, por favor, denos lectura. Primera de Samuel 1:20. ¿Está apagado el micrófono? Perdón. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Ok, Más. no hay nomás. Ya, gracias, mi hermano. Bien, entonces aquí tenemos el nombre Samuel y estamos hablando del capítulo 1, verso 20 y el libro de Samuel comienza con el nacimiento de este siervo. Entonces, el nombre a Primera y Segunda de Samuel, que inicialmente era un solo libro, viene de este gran profeta, que como les había dicho, es el eslabón entre la etapa de los jueces y la etapa de los reyes. También, por ejemplo, hay en Primera de Samuel 25:1, la palabra dice, Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David fue al desierto de Parán. ¿Dónde murió Samuel? En Ramá. Entonces, hasta de Primera de Samuel, capítulo 1, hasta el capítulo 25, verso 1, la figura de Samuel ocupa un lugar prominente, muy prominente. Se habla bastante de él. Y no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes le pusieron este nombre de los dos libros con el nombre de Samuel. Pero hoy lo tenemos así. Como les decía inicialmente, era un solo libro, pero ya más adelante con la versión griega de los 70, tenemos aquí a Primera y Segunda de Samuel. ¿Sí? Bien, les había compartido un cuadrito acerca de la genealogía de Samuel. Y aquí tenemos en la pantalla la genealogía de Samuel. ¿Alguien puede interpretar? No sé si se ubican en esto. ¿Pueden interpretar? Ana y Arcana, padres de Samuel. Sí. Y Abdías y Joel, hijos de Samuel. Y Emán, Hijos de Joel. hijo de Joel. Entonces, miren, está bien. Ana era esposa del Cana. ¿Sí? Le hago más grande. Por eso es la línea doble de esposos. Sabemos de acuerdo al relato bíblico que Ana no podía tener hijos y oró al Señor y Él le concedió tener un hijo. Y ahí tenemos como milagro de esa oración a Samuel. El papá de Samuel era el Cana y la mamá Ana. Samuel más adelante, ya de adulto, llegó a tener dos hijos, Abías y Joel. Abías y Joel. Y Joel, tenemos el registro que tuvo a su hijo Emán.
Entonces ahí tenemos este árbol genealógico que explica la procedencia terrenal del profeta Samuel. Bien, de nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, nosotros de todo este estudio de Samuel, podemos hacer un estudio independiente de cada personaje. Por ejemplo, hacer un estudio de quién fue Ana, todo su contexto, toda la situación en que estaba viviendo, la oración, qué significaba el hecho de que yo como mujer no pueda tener hijos, etcétera. Podemos hacer un estudio de Elcana, de igual manera, y obviamente pues vamos a encontrar abundante material sobre Samuel. Basándonos en concordancias, en diccionarios bíblicos, y como yo les he animado para que vayamos creciendo en el reto de estudiar la palabra. Por ejemplo, en este caso, bueno, este es un programa, ¿no? Pero esto se puede hacerlo a mano y con la Biblia, con un diccionario bíblico, se puede hacer con herramientas bíblicas, ¿sí? Entonces, pero en este programa nos ofrece algo. Por ejemplo, en el caso de Ana, ya en el caso de, vamos a ver el caso de Ana. Ahí tenemos. Ya, tenemos a Ana, la madre de Samuel. Estoy viendo la parte de cómo hacer un estudio personal e individual de cada personaje. Entonces, basándonos en el relato bíblico que nos ofrece la Biblia misma, miren, ahí tenemos varios eventos que se desarrollan en la vida de esta mujer, de esta sierva de Dios. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, Sí, Sí. se ve. Ya. sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Bienvenida. Entonces ahí tenemos, miren, los eventos de Ana. Ya, por ejemplo, Ana promete su hijo al tabernáculo. Ana ora por un hijo, miren. Ana da luz a Samuel. Ana permanece en Ramá hasta destetar a Samuel. Y así miren la de eventos, varios eventos. Por ejemplo, una pregunta, ¿Ana tuvo más hijos o solo Samuel fue el único? Sí, sí, tuvo más. Sí tuvo más hijos. Ya, por ejemplo, aquí Dios bendice a Ana con más hijos, mire. Primera Samuel 2:21. Le bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Ujú. Le bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas más. Sí, o sea que en total eran 6 hijos que llegó a tener Ana. Entonces miren, ahí tenemos varios eventos en la vida de esta mujer. Y basándonos en esos datos, tranquilamente podemos dar una reflexión bíblica, un estudio bíblico sobre la vida de esta mujer, que no necesariamente es solo para mujeres, ¿no? Porque la fe es universal. Entonces, en este caso, tranquilamente podemos dar un estudio ahí, haciendo un análisis solamente de la vida de Ana. Solamente de la vida de Ana. Ok, entonces vamos a avanzar. Aquí en el árbol genealógico, entonces tenemos, basándonos en 1 Samuel 1, que Samuel viene de sus padres Ana y Elcana. Y Samuel llega a tener sus 2 hijos, Abías y Joel. Y Joel llegó a tener Emán, a un hijo llamado Emán. Entonces mi pregunta, ¿qué sale Emán para Samuel? Sanguíneamente hablando. Bisnieto, creo. Nieto. Nieto, ¿no? Nieto. Sale Nieto. nieto.
Emán para Samuel era nieto. Ahí tenemos entonces la genealogía sencilla de Samuel. Bien, entonces el libro 1 y 2 de Samuel obedece al nombre del profeta Samuel, que ocupa mayoritariamente el texto del capítulo 1 al capítulo 24, al capítulo 25, verso 1. Aquí en el capítulo 25, verso 1, vemos que se nos narra la muerte de Samuel. Vamos viendo un poquito más. En cuanto a Samuel, él es nombrado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí tenemos en el discurso que dio Pedro, no en la primera predicación, sino en un discurso más adelante en el pórtico de Salomón. En Hechos 3:24 tenemos nombrado a Samuel. Por favor, hermana Yolanda, denos lectura. Porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Muy bien. Este texto está en el contexto en donde Pedro está dando una prédica, un discurso, luego de haber hecho un milagro y de haber dado el milagro de la sanidad en los pies de ese hombre que no podía caminar en la puerta la hermosa. Entonces, una vez que la gente se agolpa y queda atónita frente a este milagro, Pedro empieza a predicarles haciendo una recapitulación de lo que Dios había hecho en la historia del pueblo de Israel. Y parte de esa predicación, Pedro dice, ¿no? Que porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Entonces Samuel es nombrado en este discurso en el Nuevo Testamento. Un ratito voy a conectar mi switch. Bien, entonces también el apóstol Pablo, también en Antioquía de Pisidia, hace un nombramiento de este hombre, del profeta Samuel, en Hechos 3, 16 al 20. Hechos 3, 16 al 20. Por favor, a nuestra hermana Gloria García, por favor. Valeria Poma, por favor. Dice, entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, escúchenme ustedes, varones israelitas y todos los que temen a Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Miren, gracias. Miren, ahí está nombrado Samuel. Está haciendo de igual manera el apóstol Pablo una recapitulación para llevarles con la historia que los mismos judíos tenían para llevarles a la persona de Cristo. Entonces aquí tenemos 450 años después, fueron gobernados por jueces. La historia que tenemos en el libro de los jueces. ¿Y quién llegó? O sea, ¿quién es el siguiente personaje prominente después de los jueces? Samuel.
sea, Samuel también es un puntal fuerte en la fe de la nación israelita. Samuel es parte de la edificación de la fe de la nación israelita. Y por último, otro nombramiento que tenemos acerca de Samuel es en la lista de los héroes de la fe. Ustedes saben que ahí en Hebreos 11 tenemos acerca del tema de la fe. Y en el verso 6, que es un verso clave, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sí, una persona que busca a Dios, Dios escucha y Dios se le manifiesta. Entonces, en esta lista de los héroes de la fe, se encuentra en el verso 32, expuesto el nombre de Samuel. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Miren, entonces Samuel es reconocido como un hombre de fe, como un ejemplo de fe. ¿Sí? Como sabemos, desde niño fue consagrado al servicio del Señor y más adelante Dios le llama directamente y es puesto como juez, como sacerdote y como profeta de Israel, como antesala del establecimiento de la monarquía. Entonces, miren, lo que tenemos es que en la época de los jueces tenemos una etapa triste, una etapa desoladora, pero al final lo que tenemos, veamos en jueces, estamos en jueces, ¿no? Miren ahí, cómo termina el libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Entonces, ya a la parte final de los jueces, lo que tenemos es una oscuridad, una dejadez, una indiferencia a la fe para con Dios. Y en esa crisis espiritual también aparece Elí y sus hijos Omni y Finés. Elí y sus dos hijos Omni y Finés. Y ellos, junto con Elí, no representan totalmente hombres o siervos con un corazón que honra a Dios. Más bien lo que tenemos ahí es que Elí amó más a sus hijos que a Dios. Y eso es lo que podemos ver relatado en el libro de Primera de Samuel. Y sus dos hijos se dedicaron a la corrupción, se dedicaron a la inmoralidad. Y siendo tan frontal y tan verídico, conocido por todos este pecado, Elí no hizo nada. Entonces, tanto Elí como Omni y Finés es parte de esta decadencia antes de la llegada de Samuel. Pero, en contraste a esta realidad, resaltan la figura de Ruth, que tenemos también ahí, de Noemí, y la figura de Ana, como personas que en medio de una etapa de crisis espiritual, de decadencia, no sé si hemos visto en nuestras propias iglesias, hay momentos donde
donde hay un ambiente de pereza, de vagancia, de indiferencia. Nadie quiere servir, todos quieren la comodidad, no quieren hacer sacrificio, no quieren hacer entrega para con la obra. Eso es lo que estaba pasando. Pero de pronto, en la iglesia local aparecen unos dositos, unos tresitos que les vemos con ánimo, con amor para con la obra. Ese grupito de personas, que en comparación a la mayoría son casi nada, recibe el nombre de remanente en la Biblia, en la teología bíblica, el remanente de Dios. Y nunca la mayoría va a ser salva, sino solamente un remanente. Entonces ese remanente es el que da luz, es el que contrasta a la oposición, a la oscuridad. Y así pasó con el caso de Ruth, con el caso de Ana y bueno, junto a ellos, el prominente siervo Samuel. Ujú. Bueno, eso es en cuanto al Nuevo Testamento, o sea, la figura de Samuel en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, era tenida en cuenta como un hombre que marcó una etapa muy especial en la vida de Israel. Un hombre que marcó una etapa muy especial. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna inquietud? Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenida a la hermana Sacerdotes. Yolita en la Saca. Bienvenida a la hermana Katy también. A nuestro hermano Jorge, bienvenido. Ya lo habíamos extrañado. Bienvenida a la Soledad, a la hermana Soledad. Ujú. Al hermano Walter también, bienvenido. Ok, al hermano Edison también, a nuestra hermana Elcita de allá de Miami que nos está acompañando. Ok. Había una pregunta. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es, pastor, que si los dos hijos eran sacerdotes o no, los hijos de Eli. Sí, sí eran sacerdotes. ¿Y cómo murieron? ¿El papá cómo murió? ¿Junto a sus hijos o muerte diferente? Bueno, en el caso de Elí, murió, era bien gordo, era bastante corpulento. Y al enterarse de que los filisteos se llevaron el arca o se robaron el arca de Dios, se cayó para atrás y se rompió la nuca y murió. Los dos hijos, en cambio, de él murieron en batalla. Ujú. Pero creo que la mayoría de los que están ahorita conectados, o todos, son padres. Ya. Por ejemplo, miren, ahora que estamos topando el de pasada, ¿no? Porque el análisis no es de Lee, el análisis es de los reyes. Pero el tema se da y la vida de Lee como padre nos enseña mucho. ¿Mm? Tiene un límite el amor a los hijos. Cuando ya pasamos la línea de eso, estamos haciendo idolatría. Y el amor a Dios queda desplazado por el amor a los hijos. El amor a Dios queda desplazado. Y ese es el reclamo que Dios le hizo por medio de un hombre de Dios que él envió. Y dijo, bueno, ustedes van a morir. ¿Por qué has preferido más a tus hijos antes que a mí? Es un llamado para los padres de no solapar, de no, porque él no hizo nada y la gente se quejaba y él no hizo nada. No le reprendió. Entonces ahí vino el juicio de Dios para ellos. Bueno,
Pastor Eladis, ¿quiere hacer algún aporte ahí? No se oye. No, mi hermano, gracias. Ya, ya, mi hermanito. Bien, vamos a avanzar. Vamos ahora al autor de Primera y Segunda de Samuel. Bueno, en la mayoría de comentarios y de estudiosos, de eruditos, se establece que el autor humano de Primera y Segunda de Samuel es desconocido. ¿Sí? Posiblemente, como vimos ahorita en Primera de Samuel 25, miremos ahí. En Primera de Samuel 25:1 se nos narra la muerte de Samuel. Posiblemente se deduce, no es nada certero, de que del capítulo 1 al 24 de Primera de Samuel fue escrito por él. Sí, fue escrito por él. Pero el resto de capítulos hasta terminar Segunda de Samuel no se tiene una certeza de quién pudo haberlo compuesto o quién pudo haberlo llegado a definir como lo tenemos el día de hoy, actualmente. ¿Ya? Bueno, aunque no es la esencia de la fe eso, porque sea como haya sido, tenemos este libro canónico para el desarrollo de la historia de Israel, pero también para el desarrollo de la fe cristiana. Lo importante, hermanos, es entender que la revelación de Dios, de lo que hoy conocemos como los libros de la Biblia, fueron dándose en el tiempo, fueron dándose en las circunstancias. Y eso, mis hermanos, en eso se manifiesta lo que conocemos como la inspiración de Dios, que a lo largo del tiempo, con la absoluta soberanía de Dios, Él fue permitiendo el desarrollo, la edición y el punto final para los libros que tenemos hoy en la Biblia, que son 66. Pero vale también rescatar algunas cosas. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:29. Primera de Crónicas 29:29. Sí, ahí por favor, hermana Yolanda, y la saca, por favor, ahí. Denos lectura. Buenas noches con todos mis hermanitos. La palabra de Dios dice, los hechos del rey David, tanto los primeros como los últimos, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Ya, como podemos ver, aquí se nombra a tres siervos de Dios prominentes, a Samuel, a Natán Natán, y a Gad. ¿Y qué tenemos ahí? Aquí en la parte izquierda, que pudieron haber usado los materiales de ellos. Por ejemplo, aquí está hablando de los libros de las crónicas. Obviamente no es como los libros que tenemos hoy, ¿no? O sea, no vayamos a pensar que eran así bonitos, empastados, quizás con filos dorados, número de página, la editorial, la fecha, no era así. Pero estamos hablando de unos documentos, ¿ya? Otra fuente de documentación es el libro de Jacer, el libro de Jacer, segunda de Samuel 1:18. Yolita, por favor, sigue leyendo. Segunda de Samuel 18 dice, y 1:18. ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro de Jacer. Miren, este lamento se haya escrito en el libro de Jacer. Entonces, ese libro nombrado ahí, pues, actualmente no existe. Pero en el relato bíblico se nos dice que había.
Entonces, en el paso de los años, en el paso del tiempo, pues han ido desapareciendo muchas fuentes que ya no están disponibles, pero que se nombran en el relato bíblico. Entonces, ¿cómo se llegó a la composición de los libros Primera y Segunda de Samuel? Es en el proceso del tiempo y con varias fuentes y también con varios editores que llegaron hasta tener el libro final que hoy gozamos de esta revelación. ¿Sí? Y bueno, eso ya para el siglo I, ya de la era cristiana, ya en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo ya de la iglesia primitiva, pues el libro de Samuel ya se lo conocía totalmente definido como lo tenemos hoy. ¿Sí? Ok, vamos a la fecha. Bueno, tampoco, hermanos, y sobre todo libros del Antiguo Testamento, no se puede fechar con exactitud en qué tiempo o en qué año fueron escritos. Recordemos que ninguno de los libros de la época tenían fecha de escritura y decían quién lo ha escrito. No. Por ejemplo, al leer Primera y Segunda de Samuel, jamás se nos dice de que Samuel es el autor de esos libros. O alguien ha encontrado eso. Si me avisan, si buscan y encuentran, me avisan, ¿no? Entonces, de igual manera, la fecha de escritura tampoco se la puede determinar con precisión, pero por la forma en cómo se está compuesto las expresiones y en cuanto al nombramiento de Israel y de Judá como dos lugares de la misma nación diferentes, se deduce que el tiempo de escritura de estos libros, del libro de Samuel, fue más o menos después de la división del reino. ¿En qué año fue la división del reino de Israel? ...931 antes de Jesucristo. Ahí se dio en ese año la división del reino de Israel. Y en el año 722, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué evento pasó? A ver, ¿qué evento pasó en el año 722 antes de Cristo? El retorno. No, La no el caída retorno. ¿No? La No caída estoy de mal. Asiria. La caída de el reino del norte por el imperio de Asiria. Ya. Ujú. Fue en el año 722. Ya. Bien, entonces vamos a la ubicación histórica de Samuel, del libro de Samuel. En estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel, tenemos descrito tres personajes principales. Tres personajes principales. ¿Cuáles son? Samuel, Saúl y David. Saúl y David. Samuel, el personaje que sirvió como instrumento para el establecimiento de la monarquía. Saúl, el primer rey, y David, el segundo rey. A estos dos, Samuel los ungió como reyes. O sea, el hecho de ungirles era una señal de aprobación divina, de que Dios estaba respaldando a esa persona para que ejerciera su reinado. ¿Sí? Le ungían con aceite y una ceremonia así.
Entonces, lo que resalta en los dos libros son estos tres personajes centrales. Obviamente se hablan de otros y de muchos eventos circunstanciales, pero mayormente se habla de estos tres. Como por ejemplo, en el libro de los Hechos se concentra en dos personajes, en dos apóstoles. ¿Cuáles son en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, ¿no? Y si le dividiríamos en dos partes, se divide haciendo énfasis en dos apóstoles. ¿Cuáles son? Pablo Ya, Pablo y quién más. y El Pedro. siervo Pedro. Pedro. Entonces, empieza haciendo énfasis en el apóstol Pedro y luego pasa al énfasis al apóstol Pablo. De igual manera, en Samuel, en los dos libros, se enfatiza al profeta Samuel, al rey Saúl y al rey David. En primera y segunda de Samuel no entra en juego Salomón. Él está narrado ya en el libro de Reyes. No entra en juego Salomón. Es para ubicarnos en el contexto histórico. Entonces, estos dos libros cubren un tiempo aproximado de 150 años de historia. Primera y segunda de Samuel. Podemos ver ahí en la pantalla con letras rojas. Samuel, el nacimiento de Samuel es aproximado en el año 1120 antes de Jesucristo. Aproximadamente. Hay diferentes fechas, ¿no? No hay una exacta, porque si yo me golpeo la cabeza ahorita, ¿no? Y no me acuerdo ni quién soy, ni cuántos años tengo, ¿qué va a hacer mi familia? Va a irse al registro civil y va a sacar mi partida de nacimiento. Y en la partida de nacimiento dice todos los datos que acreditan mi día de nacimiento, el lugar, quiénes son mis padres, mi número de cédula y el folio ni sé cuánto, la fecha ni sé cuánto, y abajo firma una persona que acredita que esos datos son oficiales. Pero en la antigüedad no tenemos eso y por eso todas estas fechas son aproximadas. Entonces, en el caso de Samuel, tenemos, perdón, tenemos el nacimiento de Samuel aproximadamente, estoy perdiendo, para el año 1120 antes de Jesucristo. Y para la ascensión de Salomón, tenemos el año 970 antes de Jesucristo. Entonces, segunda de Samuel termina con todos los preparativos que hace el abuelo David, el abuelo rey David, para la ascensión de su hijo Salomón al trono. Y la ascensión de Salomón no está en segunda de Samuel, sino está a partir de primera de Reyes. Entonces, este tiempo de historia cubre un alrededor de 150 años de historia en los libros de primera y segunda de Samuel. Ok. Como ya les había dicho, hermanos, tengamos presente que la figura de Samuel aparece en una decadencia del pueblo de Israel, en una decadencia de sus líderes espirituales, de la población, del pueblo en sí. Y este hombre, obviamente escogido por Dios, preparado por Dios, aparece como juez, profeta y sacerdote. Juez, profeta y sacerdote. O sea, Samuel no solamente era juez, también fue profeta y también fue sacerdote. Y él fue usado
para el establecimiento de la monarquía. Fue el precursor del establecimiento de la monarquía. Fue el precursor. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? No sé si vamos entendiendo las fechas, si se entiende o alguien no entiende para explicar más. ¿Alguna inquietud? ¿Sí entendemos? Sí, sí entendí yo. Ya, la Yolita entendió. Bien, entonces, ¿cuántos años es lo que cubre de historia primera y segunda de Samuel? 150. ¿Cuánto? 150. 150 años. Bien. ¿Cuáles son los tres personajes principales de estos dos libros? ¿Quiénes son, perdón? Samuel, Saúl, David. Ya, Samuel, Saúl y David. Ok. Vamos a avanzar. Bien. Obviamente, hermanos, pues como siempre decimos, el tiempo no pasa en vano. La historia de Samuel está llena de momentos únicos de los cuales podemos aprender muchas cosas, hermanos. Por eso yo les animo para que le analicemos más detenidamente la vida de Samuel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la Biblia. Y en el mejor de los casos, si usted tiene algún diccionario, algún comentario, ayudarse, pero en la Biblia. Y vaya detallando, vaya escribiendo todos los datos que va encontrando de Samuel. Entonces, como el tiempo no pasa en vano, Samuel llegó a su vejez. Y lamentablemente el relato de la palabra nos dice de que sus dos hijos, desgraciadamente, no pudieron tomar el lugar de su padre. Y hay un marcado contraste o una marcada diferencia entre sus dos hijos con el padre. Samuel representa o simboliza una piedad constante, creciente para con Dios. En cambio, sus hijos representa la impiedad, son impíos, contrarios a la fe y a la práctica de su padre. Y ahí tenemos en 1 Samuel 8:1 al 3. 1 Samuel 8:1 al 3. Por favor, hermano Jorge, que nos dé lectura. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor dice. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Ya. Gracias, mi hermano. Aquí tenemos la clave en 1 Samuel 8:3. ¿Cuántos hijos tenía Samuel? 2. Ya. Y el verso 3 da la característica, ¿no? No siguieron el ejemplo de su padre. Mi pregunta, ¿cuál era el ejemplo de su padre?
El ejemplo de Samuel era que él hablaba las cosas claras de Dios y él no se dejaba, por ejemplo, sobornar, como dice aquí la Ujú. palabra, pues no. Él no se dejaba convencer de lo que le digan la gente del pueblo, sino él era seguro en la palabra de Dios que él hablaba y ese era el fin de él. Entonces la vida de los hijos de Samuel fue todo lo contrario. Claro, Ahí se dejaron llevar por la avaricia, aceptaban sobornos y también corrompieron la impartición de justicia. Y en las noticias vemos cómo algunos fiscales o jueces se hacen de la vista gorda de parte de la gente que debería ser procesada y debería ser encarcelada. Solo ellos no ven nada mal. Y hoy en las noticias me parece que apresaron a un fiscal por no haber seguido todos los procedimientos que son de la ley, del orden y del derecho. Entonces, miren, en el caso de los hijos de Samuel, solamente aquí en el verso 3 tenemos para dar una reflexión en un grupo pequeño o hacerlo una prédica o una meditación en alguna reunión que tengamos. Eh, por ejemplo, ya viene el Día del Padre y socialmente hablando, qué verso, ¿qué verso le va a dedicar usted a los padres? Y bueno, yo, hermanos, les dedicaría este verso. Primero para decirle a todo padre, obviamente nunca va a haber un padre perfecto. Todos vamos a tener errores de alguna manera, porque todavía no estamos en el cielo y todavía batallamos con nuestra carnalidad. Pero lo que les diríamos a nuestros papitos en el Día del Padre, que ya está cerca, es que siempre marquen el ejemplo para sus hijos. Bien. Y marquen el ejemplo en qué sentido. La Biblia no manda a que los hijos sean exactamente clones de los padres, porque cada hijo tiene su propia personalidad, tiene su propio llamado, su propia misión que cumplir en esta tierra, a diferencia de su papá o mamá. Pero, ¿qué es lo que demanda Dios? Que los padres, hablando de papá, los varones, marquen el ejemplo para con sus hijos. Un ejemplo de piedad, un ejemplo de justicia, un ejemplo de amor a Dios, ¿ya? Y eso se ve, eso se ve, o sea, no es un asunto vertical, o sea, que tiene que ver solamente con la relación con Dios, sino es un asunto, un ejemplo que se ve. Entonces, aquí, hermanos, otro punto importante es que la piedad, la autoridad, la entrega de corazón para con Dios no se hereda, no se hereda, no se transmite como el COVID, no. La piedad de los padres puede ser ejemplo, pero a última instancia los hijos toman su decisión de ser o no piadosos. En este caso, hermanos, siendo Samuel un gran siervo de Dios, entregado a Dios, no perfecto, pero entregado desde chiquito, hermanos, esos preciosos pasajes del niño Samuel, con su vestidito ahí, la mamita le cosía, le hacía y le llevaba. Desde pequeño fue amante de Dios. Y cuando ya llegó a la adultez, juez, siervo, sacerdote, amante de la justicia. Pero, miren hermanos, sus hijos se dejaron llevar por lo que está ahí. Y eso es lo que
relata la Biblia. Entonces, en la Biblia no tenemos un relato de un cielo donde todo es perfecto, donde nadie peca, donde nadie se debilita, donde nadie pasa momentos cruciales difíciles en su vida. La Biblia cuenta una realidad que se sigue repitiendo el día de hoy. Entonces, de cierta manera es un consuelo para muchos pastores, para muchos misioneros o evangelistas u hombres de Dios que están en el ministerio. ¿Cuántos de ellos, cuántos de sus hijos se han apartado y se han ido al mundo? Entonces, en ningún momento, fíjense, vemos que Dios está echando la culpa a Samuel por el desvío hacia el pecado de sus hijos. No lo tenemos. Pero en cambio se elogia que Samuel dio ejemplo. Pero a última instancia, ellos fueron los que tomaron la decisión. Entonces, debido a esta realidad, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a corromper el sistema de justicia, se empezó a corromper el sistema del culto, porque desde la cabeza empezaron a amar, se empezaron a dejar llevar por la avaricia, por los sobornos y por la corrupción. Se dejaron comprar para impartir justicia en base al dinero. Entonces, basándose en esta circunstancia, Samuel ya viejito, con sus hijos incapaces de tomar su lugar, ¿qué es lo que pasó? Estamos en 1 Samuel 8:5. Vamos a ver ahí. 1 Samuel 8:5. Soledad, por favor, danos lectura. Dice, y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no sigan tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Ahora el 20. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Bien, entonces, ante esta situación, ¿qué está pidiendo la nación? Un rey. Rey. Un rey semejante a qué? Samuel. Un rey similar a qué? Verso 20. Similar a las naciones vecinas. Así seremos como todas las naciones. Queremos un rey. Los enemigos están avanzando, los filisteos están avanzando, los asirios están avanzando. Y tú ya te vas a morir. Y tus hijos, una desgracia. No hay esperanza. Entonces, Samuel, queremos un rey. Miren, ahí es donde en el relato bíblico se va tejiendo el surgimiento de la etapa de la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces, en 1 Samuel 10:1, fíjense ahí, tenemos el surgimiento de la monarquía cuando Samuel unge a Saúl como rey de Israel. Mi hermana Gloria, ¿puede leerle, por favor? No sale, pastor, la pantalla para poderle leer. No sale.
Sí, está muy, aquí en mi pantalla del celular está bien pequeñita. Está en horizontal el celular. Sí, Ya, no le puedo ver bien. ok. No, no le puedo ver bien. Ya, ya. Entonces, Pastor Eladislao, por favor. Primera de Samuel 10:1. Permítame buscar el pasaje porque en la pantalla está tapando las cuadras. Ya. Primera de Samuel 10:1. Creo que ahí Bien. está. Ahí Dice, está. dice la palabra de Dios en 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bien. Gracias, Pastor. El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo. Fijémonos, hermanos, que Saúl no fue ningún intruso. No fue ningún intruso, ni alguien que estuvo con ganas de poder y listo, y se lanzó para ser el primer rey. No. Leamos ahí en los relatos bíblicos y veamos de que prácticamente Saúl es escogido por Dios para ser el primer rey. Verso clave, hermanos. Primera de Samuel 10:1. Saúl es ungido como rey de Israel. ¿Sí? Y más tarde, hermanos, Samuel también ungió a David. Samuel ungió a David. Miren, ahí tenemos en primera de Samuel 16:13. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Samuel regresó a Ramá, de donde venía. Bien, vamos a leer esta pequeña porción de verde que está en verde. Por favor, hermana Soledad. Un comentario está ahí. Disculpa, tenía que leer. Sí, ahí está lo de verde. Ah, ya. Las circunstancias y el tiempo de su institución no eran los apropiados, pero la idea de que se instituyera la realeza era parte del plan de Dios, tal como él lo había revelado anteriormente en el tiempo de los patriarcas. Ya, gracias. Entonces, el establecimiento de la monarquía, más allá de que sea un acierto bueno o un acierto malo, no dependía tanto de las circunstancias buenas o malas que se iban a presentar. La lectura que da los libros que tratan el tema de los reyes es una lectura que el plan perfecto de Dios se va cumpliendo por encima de los defectos humanos. Por encima de los defectos humanos. Por ejemplo, hablando de Saúl, ¿cómo terminó Saúl? En una rebeldía, en una apostasía contra Dios. Y sin embargo, luego de él viene David, el rey David, y por medio de su dinastía, a pesar de que él también cometió adulterio, asesinato, su lujuria y todo eso, el plan perfecto de Dios
no se detuvo por el pecado, la pecaminosidad del ser humano. No quiere decir de que ellos no son responsables de sus hechos. Basta con leer Segunda de Samuel y podemos ver cómo Dios lo disciplinó y fue presa de sus propias acciones. Pero aún así, de la dinastía de David, ¿quién vino? Vino el Señor Jesucristo y estableció el reino de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo 1:1. Miren ahí, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué David es un fundamento en la fe del pueblo de Israel y en la fe de la venida del Mesías? Por la promesa que Dios le había hecho a este hombre, por su gracia y por su misericordia. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré tu reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Miren lo que no hizo Elí. Miren, si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás, jamás, y aquí está la promesa, hermanos, jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de su presencia, de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Entonces, la fe acerca de la venida del Mesías que desemboca en la persona del Señor Jesucristo está basada en ese hecho de salvación eterna, de que Dios es quien cumple sus propósitos, aún en medio de la podredumbre de la miseria humana, inclusive siendo parte del pueblo de Dios. Porque en los reinados, por ejemplo, otro rey que se portó apóstata fue el rey Salomón. La primera etapa de su vida, pues es una etapa, como ya sabemos, ¿no? Un rey de gran sabiduría, de gran crecimiento económico, crecimiento de poder, composición de libros, composición de proverbios, cánticos, la construcción del templo. Pero en la segunda mitad de su vida, empezó a corromperse. Y por eso lo que tenemos, o sea, en la palabra es bien sabia, ¿no? Al decirnos que tengamos cuidado con nuestro corazón. Sí, tengamos cuidado con nuestro corazón. Porque miren, ¿qué es lo que nosotros a veces decimos? No, yo nunca he de caer. No, yo nunca he de hacer lo que ese hermano hace. No, no, eso no dice la Biblia. O sea, uno no tiene que confiarse en uno mismo. Quiero citarles la Biblia, hermanos, para no hablar yo solito, ¿no? Vamos a 1 Corintios 10. Y ahí tenemos lo que es las amonestaciones contra la idolatría. 1 Corintios 10. Bueno, les va hablando de varias cosas, pero cuando llegamos al verso 12, miren.
Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Veamos qué dice la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Sí? Y eso es lo que justamente podemos ver en el trato del tema de los reyes. Ujú. ¿De qué sirve el manto del rey, la corona, el trono? Dios dice, no, ¿de qué sirve? Tu corazón me aborrece. ¿De qué sirve? O sea, se puede ver la fe al servicio del rey, Dios al servicio del rey y no al revés. Sí. Entonces, ahí junto con el aparecimiento de los reyes, se conjuga, y ahí es donde viene lo desafiante, hermanos, del estudio bíblico. Hay que un poco romperse la cabeza para ir armonizando todas las etapas. ¿Cuántos reyes son en total? 40. No, casi. Ustedes están hablando del tiempo del reino de 120. No, es mucho ahí. 43. Ajá, 43. Es que ustedes se están fijando solamente cuando se dividió el reino. Son en total 43 reyes. Y en ese avance de los 43 reyes, ahí tenemos conjugado la labor de los profetas, de los hombres de Dios, que Dios va enviando profetas para hablar a los reyes, hablar a la nación en nombre de Dios. Sí, entonces se va tejiendo la labor de los reyes, la labor de los profetas, porque al fin y al cabo los profetas no vinieron a predicar a una nación pagana, estaban predicando a la nación, entre comillas, que se decía ser pueblo de Dios. Y todos los reyes eran llamados a obedecer la ley que Dios había revelado a Moisés. Y por eso les llamaban vez tras vez, confíen en el Señor, vuélvasen a Dios. Es como ya hacen los pastores. Cuando visitan, cuando predican, los maestros, los evangelistas, ¿qué están diciendo? Vuélvasen a Dios, hermanos, ánimo. Esa es la labor de un pastor. O sea, la labor ministerial es esa. Tomar la revelación de Dios y decirle a la feligres, a la iglesia, al evangelismo, vuélvete a Dios. Nada más. O sea, la atención no es sobre el pastor, la atención es sobre Dios, es hacia Dios. Y ese es el punto de la enseñanza bíblica, tanto para los niños, adultos, jóvenes, ancianos y cualquier edad. Los maestros tienen que llamar a su auditorio su atención hacia Dios. Y eso es lo que estamos viendo apenas en Samuel. ¿Qué es lo que hace Samuel? Samuel funge como juez, como profeta, como sacerdote, y él es un representante de Dios allí en el pueblo de Israel. Y les dice la manera en cómo deben comportarse. Miren, un capítulo clave en el ministerio de Samuel es el capítulo 7. Por favor, lean ahí en su estudio personal, Primera de Samuel 7. Y ahí es donde se muestra el clímax, el punto macro del ministerio de Samuel, como antesala a la venida de la monarquía. ¿Sí? ¿Qué horas son? 9:22.
Ya casi se acaba. ¿Hasta qué horas les dieron permiso? Walter, ¿hasta qué horas te dieron permiso? Hasta cuando nos dé sueño. ¿Ya tienen sueño? Sí, ya se les ve los ojos medio dormilones. Yo estoy atrasado dos clases. Sí, el martes tuvimos el examen, mi hermano. En el grupo puse el examen para que lo haga. Ujú. No, estuve mirando, pero no le di mucha atención, pastor. De pronto si me envía y me ayuda con las citas, de pronto citas bíblicas que impartió el martes y de hoy desde el principio para ver si paso mi cuadernito. Sí, o sea, mis hermanos verán. O sea, las notas les voy a dar de lo que ven en la pantalla, sí voy a pasar. Pero cuando se atrasen, vean los videos. O sea, la clase grabada, ¿no? ¿En dónde Pero, está? bueno, yo he subido al grupo del WhatsApp y les he dicho, hermanos, aquí está la página, el canal de la iglesia. Ya voy a enviar otra vez para que entren ahí, ¿Ya? ¿no? Ya, entonces, a ver, sin perdernos de... Un momentito. No me da pantalla. Se ha tenido la función de compartir. Bueno, ya, verá mi hermano Jorge y para todos, ¿no? La iglesia tiene un canal de YouTube y todas las clases están siendo grabadas y ya, por ejemplo, esta clase mañana la he de subir. Entonces ahí entra a YouTube, se ha entrado a YouTube, ¿no? Y ahí Sí. ya le voy a mandar el link y ustedes ahí entran y ahí tienen toditas las clases. Esta es la sexta clase. La del martes es el examen y esa de estar menos de hora y media, quizás una hora máximo. Pero de ahí toditas son de hora y media, hora y 25, hora y 35. Y ahí puede El, verle mi hermano. el Está martes con- no, el martes no ingresé porque estuve de visita. Ya, Fui de visita a una familia y llegué no, ya anoche. listo. Bien, mis hermanos, entonces, ¿alguna pregunta, mm, alguna inquietud? Por el momento no. Ya, los demás, a ver. Recuerden, en el WhatsApp están varias notas que he enviado. Están también archivos, mapas. Hoy día no avanzamos a ver eso, pero ahí les mandé un mapa, creo que dice el reino de Saúl. Y ahí vayan familiarizándose con los nombres de los lugares bíblicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en dónde había nacido Samuel? ¿En qué lugar? No fue en Machachi, no. A ver, empieza con Ere y termina en A. Rama. Ramá. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo, Marta. Ah, la hermana Martita. Es que está escondida la hermana Martita. Ya, Ramá. Muy bien. Nació ahí Samuel. Ya. ¿En dónde nació David? No era en Malchinguí.
No. ¿En dónde Elí oficiaba como sacerdote? ¿En qué lugar? No. ¿En qué lugar tenía su fortaleza militar Saúl? No. No. Lean, mis hermanos. Lean, o sea, lean y vayan anotando todos esos detalles. Entonces, el próximo martes, Dios mediante, ya veremos esos lugares, ¿sí? Bueno, mis hermanitos, entonces, sin más, si no hay preguntas, vamos a orar y dar gracias al Señor y pues que tengamos una buena noche y un buen fin de semana. Y si ya estamos en los cultos, hermanos, si es que el culto es a las 9 de la mañana, usted vaya a 8:30. Si es a las 10, vaya a 9:30, pero nunca vaya a las 10 justito. No sea cómodo, se ayude a limpiar las sillas, un papel, arreglar las bancas, no sé, alguna cosa hay que hacer, hermanos. Haga labor de diaconía, ¿sí? Nada más, mis hermanitos, vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Quiero pedir, por favor, a nuestra hermana Katy que nos despida en oración, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. Buenas noches con todos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Padrísimo Señor, Dios Todopoderoso, te exaltamos, te alabamos, bendito Padre, porque tú eres nuestro Señor, el Rey de Reyes, bendito Padre. Pedimos, Señor, misericordia, bendito Padre, te pedimos que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, bendito Señor. Ayúdanos a ser más humildes, más colaboradores, bendito Señor, en tu iglesia, bendito Dios. Señor Dios Padre, te damos gracias por los hermanos que están presentes virtualmente, bendito Señor. Bendice a cada una de sus familias, a sus hogares, a sus hijos, trabajo, bendito Señor. También el trabajo de las hermanitas también que es en el hogar, bendito Señor. Te pido que tú seas bendiciendo a cada uno de ellos, bendito Padre. Gracias te damos por las enseñanzas que tú nos das, bendito Señor. Gracias te damos por los pastores que te siguen preparando, bendito Padre, para podernos enseñar, bendito Señor, de la mejor manera, bendito Padre. Te pedimos que todo lo que aprendamos, podamos ponerlo en práctica, bendito Señor. Gracias te doy y te pido que nos bendigas en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, nos vemos. Buen fin de semana, estudiemos, Dios les hermanos, y bendiga. sirvamos. Hasta Dios luego, bendiga. pastor, Dios los hermanos. bendiga. Chao. Chao. Chao, Pri. Chao, Josué. Chao, Pris.